yo le sigo la corriente. Bueno, estamos en vivo. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es André Méndez, contador público de la Universidad de Pamplona. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes, continuando con este ciclo de eventos organizados por el Consejo Nacional de Contadores Públicos sobre temas que interesan a la profesión. A nuestros asistentes, informarles la metodología de juego del día de hoy, cómo se estará organizando y cuáles son los pasos a seguir. Como primero, el Consejo Nacional de Contadores Públicos promueve y promoverá siempre la defensa de la profesión contable mediante la formación integral de los contadores públicos, fomentando así una conciencia para el uso racional de recursos orientada a la conservación de un ambiente sano en defensa de la profesión. En el transcurso del evento, pueden realizar sus consultas e inquietudes para con nuestros panelistas, las cuales intentaremos dar respuesta en su totalidad. De igual forma, recordarles que las afiliaciones al Consejo Nacional de Contadores Públicos están abiertas y no tienen ningún costo alguno y pueden realizarlas desde nuestra página que se las enseñaremos a continuación. Como invitado hoy tenemos al contador público Luis Fernando Martínez. Luis Fernando Martínez es contador público de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín y magíster en Tributación y Política Fiscal de la Universidad de Medellín. En la actualidad es miembro del Tribunal Disciplinario en representación de los contadores públicos colombianos en la Junta Central de Contadores. Junto con Luis Fernando nos acompaña Erwin Rodríguez Santos. Él es el presidente del Consejo Nacional de Contadores Públicos, contador público de la Universidad Libre y cuenta con una especialización en finanzas públicas y administración estratégica de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con experiencia como jefe de control interno y fue director de control fiscal ante las empresas de servicios públicos en la Contraloría del Distrito Capital de Bogotá. El día de hoy el contador público Luis Fernando Martínez y Erwin Rodríguez nos invitan a reflexiones sobre cómo va la reforma que reglamentará la contaduría pública. No siendo más, le daría paso a nuestros invitados, no sin antes recordarles que en la actualidad se encuentran abiertos los cupos para el diplomado de impuestos y el impacto de las NIF, único diplomado a nivel nacional que permite efectuar el reconocimiento y la medición de transacciones comerciales cumpliendo con los objetivos tanto tributarios como de reportes de información financiera. Ahora sí, en esta noche de Capacítate en Casa, le damos el espacio a Luis Fernando Martínez y a Erwin Rodríguez para que inicien esta conferencia. Muchísimas gracias. Adelante, Erwin. ¿Me vas a hablar primero, Luis Fernando? Dale. Inicia como hemos quedado. Dale. Bueno, espera. Muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a hacer una pequeña conversación sobre el estado actual de la reglamentación de la profesión. ¿Cuáles son las condiciones que se han movido en torno a ir generando pues unas condiciones para presentar un próximo proyecto de ley que tengan que ver con la profesión? En estas tenemos pues que el Consejo Nacional de Contadores Públicos es una organización reciente y para entrar pues en la conversación voy a hacer una presentación entre qué es el Consejo y cómo nació y por qué hemos llegado pues a las diferentes situaciones, imposiciones y proyectos que tiene el Consejo Nacional de Contadores Públicos con la reglamentación de la profesión.
Parto pues con una reflexión que hace un contador público que es doctor en contabilidad, que dice que la contabilidad pública es un instrumento en las manos del capital. Solo una reflexión crítica fuerte puede sacar a la profesión de ser una mera técnica hacia una verdadera ciencia social. Esta reflexión nos lleva a dilucidar exactamente qué es lo que queremos con la profesión, hacia dónde tenemos que ir y cuáles fueron las diferentes concepciones, los diferentes intereses, los juegos que, digamos, se ciernen frente a la contabilidad pública. El Consejo Nacional de Contadores nació un 18 de febrero del 2017. Es una asamblea que se hizo un sábado en Bogotá, donde asistimos varios contadores tras varios meses de estar haciendo debates entre las redes sociales y entre reuniones que hacíamos, llegamos a la conclusión de que la profesión de la contabilidad pública requería de una organización que recogiera efectivamente las diferentes, digamos, necesidades que requieren la profesión desde el punto de vista de las modificaciones, de las reformas. En razón a que la profesión se comenzó a reformar digamos, de una forma no estructural, sino de acuerdo a unos intereses que generaron una estructura sin unos cimientos. ¿Qué quiere decir esto? Que la profesión debió haberse modificado primero. ¿Quiénes son los que la ejercen? ¿Cómo se ejerce? ¿Y qué es la profesión de la Contraloría Pública? ¿Y qué es el contador público? Esto no se definió y, por lo contrario, se generaron unas modificaciones, se hicieron unas reformas a través de la Ley 1314 que introdujo unas normas a través de la Ley 1314 del 2009 que creaba o inducía las normas internacionales de información financiera. Esto seguramente ha traído una serie de modificaciones, una serie de decretos, el DUR, el 2420, y una serie de modificaciones para ir adecuando, incorporando, adaptando este tipo de normas que provienen de una entidad privada internacional que es la que las expide, como es el IESBA o la IFAC, que emiten estas normas, y como se comenzaron a implementar estas normas a través de unas emisiones, casi que una especie de copy, de pega y copy, de copiar y pegar, entonces no han generado pues las condiciones necesarias para estructurarse dentro de la contabilidad nacional. Tenemos dificultades y seguramente se van a presentar en su implementación al tener pues tres divisiones frente a las empresas, el grupo 1, grupo 2 y grupo 3, de acuerdo a su capital, tienen que irse implementando y de acuerdo a eso pues tienen unas consideraciones en su aplicación. Ante esto y frente a la consideración de que los diferentes gremios que han invocado la defensa de la profesión han tenido de alguna forma una consideración de digamos, de quietud, de alguna parte, me van a perdonar, nos acabamos aquí, estoy aquí transmitiendo desde la municipio
Estamos en medio de una tormenta, llueve fuertemente y tal vez el Comisión de Contadores Públicos se creó con el ánimo de profesión. Y entre ellas, pues necesariamente se presentaba la condición de generar unas modificaciones que tenían que ser de fondo y que de alguna forma, bueno, en el caso de la ley 1314 consideramos nosotros es una norma que es inconstitucional y por tanto, pues más adelante planteamos una de las tareas que tiene el Consejo Nacional de Contadores para entrar a su demanda. Voy a presentar esta diapositiva mostrando desde un pensador que es Humberto Maturana, es un biólogo, filósofo y escritor chileno, que a partir de la biología y las estructuras biológicas, de las estructuras moleculares, presenta cómo esto puede adaptarse también en las consideraciones sociales, cómo, digamos, las condiciones de la regeneración molecular, de la regeneración incluso, por ejemplo, de la piel que tiene el hombre, así muchas veces funciona la sociedad. El pensador Maturana presenta una metodología, un pensamiento, una nueva forma de presentar el estudio de observar la ciencia y la naturaleza y de observar los movimientos sociales desde el punto de vista de la autopoiesis. La autopoiesis es la forma en la cual una condición que se encuentra en desequilibrio mantiene una misma estructura y puede buscar la forma de modificarse. Esto aplicado a la situación de la contaduría, vemos que hay organizaciones profesionales, no solamente de la contaduría pública, sino de todo el entorno profesional de la medicina, la ingeniería, y presentan sus propias estructuras y sus propias condiciones. La profesión ha mantenido unas condiciones de contradicciones frente a la práctica, manejo y apropiación de la profesión. ¿Esto qué indica? Que estas prácticas están unidas a unos intereses. Estos intereses, en general, pues tienden a interpretar unas realidades de intereses que pueden tender a ser buenos y otros tienden a convertir eso en crisis. Estos intereses están dirigidos a perpetuar una defensa en algunos momentos sobre los desarrollos de las competencias del mercado. Estas competencias del mercado tienen que ver con la apropiación del conocimiento con el propósito de explotarlo y monopolizarlo para efectos de poder venderlo al mercado en términos de monopolizar la estructura laboral profesional, en este caso de la contaduría pública. Esto ha sido tomado pues por las grandes, en este caso, las grandes firmas de auditoría que llaman, que en el año 70 y 80 eran las 8 firmas, las 8 grandes. Hoy en día, pues a través de todas sus crisis y sus devenires que han tenido estas firmas, se han reducido a 4, lo que llaman la Big Four. Estas grandes empresas
tienden a mantener un mercado a través de la profesión de la contabilidad pública para tomar todo lo que tiene que ver con consultorías, toda la estructura de las finanzas, la tributación y la auditoría. Esto pues ha generado unas crisis en el sentido de que al tomar el mercado del 90% del capital de las empresas, es decir, ellas manejan el 90% del capital de las grandes empresas. Las grandes empresas en Colombia apenas son el 10% del desarrollo comercial, industrial de la nación. O sea, como quien dice, el 90% crea para el resto de la población de la profesión contable. Es decir, somos 270.000 contadores y tenemos que defendernos entre las pequeñas y medianas empresas. Estos intereses que están acá hacen que la profesión entre, digamos, en consideraciones de interés, en el sentido de que a través de unas normas internacionales de información financiera quieren estructurarla de tal manera que dentro de esta normatividad se apropien de la profesión como un gran monopolio internacional. ¿Qué quiere decir con esto? Este gran monopolio internacional es el de estas firmas, estas entidades privadas que expiden estas normas, que tienen unos derechos intelectuales o derechos de propiedad intelectual, están generando un dominio y precisamente unas dependencias que van a generarle a la contaduría, a los contadores nacionales. Por eso es que dentro de las gran expedición de normas de ética se presentan no como contaduría pública, sino como profesionales o como contadores profesionales. La tendencia es acabar, de alguna manera, si se piensa, acabar con el nombre o la denominación de contaduría pública y conducirla a una interpretación de contadores profesionales para poder manejar las llamadas certificaciones y poder dominar el mercado laboral. Es decir, que los contadores públicos, a pesar de tener sus certificaciones expedidas por las universidades, sus debidas certificaciones que son certificadas por el Ministerio de Educación, no van a tener seguramente la misma validez al mercado laboral, porque van a exigir una adicional, que son las certificaciones expedidas por estas empresas internacionales privadas que emanan normas relacionadas con la profesión de la contaduría. Esto nos lleva pues a pensar dentro del mismo pensador Maturana, habla de la co-inspiración. La conspiración aparentemente es un término nuevo, pero ya es una forma de manejar las relaciones entre la sociedad, un término manejado por este pensador chileno, con el propósito de, ¿qué indica esto? De que hay que haber una cooperación para que la inspiración misma haga que fluyan las condiciones para modificar las formas de desarrollo social o económicas o biológicas incluso. Esa inspiración tiene que ver con la paz, con el amor, con la vida, con el desarrollo profesional. Esa co-inspiración es donde nosotros tenemos que llegar. Y como contadores públicos pretendemos que haya una gran
confluencia de pensamiento contable y del pensamiento de los investigadores de la contaduría para efectos de que podamos entrar a las definiciones que seguramente van a tener que desarrollarse en toda la reglamentación de la profesión en términos de la modificación o reforma de la ley 43 del 90, la IMA 1314, que hay que entrar también a reglamentar, a modificar, porque allí se desprende lo que tiene que ver, y como bien lo presentaba uno de nuestros asociados e investigador, magíster Rafael Franco, quien fue que propuso ante el Consejo Técnico de la Contaduría y ante los entidades de gobierno de la profesión, que se pudiera entrar a hacer la reforma de la profesión desde tres ejes fundamentales, que tenían que ver con la conceptualización de la profesión, la ética de la profesión y la gobernanza. Los tres ejes fundamentales con los cuales se desarrollaría el análisis que requiere la modificación de la profesión. Cada uno va a tener sus elementos y seguramente esto requiere, cada uno de estos ejes seguramente requiere pues, una explicación explícita y que vamos a seguramente desarrollarla en las diferentes presentaciones que hagamos. En el caso de la último punto, por ejemplo, que es la gobernanza, el Consejo Nacional de Contadores Públicos tiene el proyecto de colegiatura. El proyecto de colegiatura emana del artículo 26 de la Constitución. Este proyecto, seguramente vamos a hacer una presentación muy exclusiva para hacer esta presentación de qué es la colegiatura, cómo se haría el gobierno de la profesión de tal manera que adquiera la dimensión y la dignidad que requiere. De todas maneras, dentro de esta estructura dentro de este esquema que nos presenta pues el pensador Humberto Maturana, de las organizaciones profesionales, los intereses en la conspiración que necesitamos para que la Contraloría Pública nazca como profesión, que no la vayan a desfigurar para tener intereses particulares de inducirla a un mercado de monopolios y de manejos manipulables de algunas organizaciones que quieren, que como testaferras de estas organizaciones, quieren manipular la profesión de la Contraloría Pública, desfigurándola a un concepto de contabilidad, de contaduría profesional o otro tipo de denominación. Esta apreciación, quiero leer esta apreciación de nuestro asociado Rafael Franco, como decía anteriormente, un investigador quien ha aportado a la profesión valiosos conocimientos y un sinnúmero pues, de libros muy importantes para el pensamiento del desarrollo profesional y técnico. Voy a permitirme leerla. Y este pensamiento fue el que nos llevó prácticamente a llegar a lo que es el Consejo Nacional de Contadores y nos motivó, entre otras, a volver a la profesión, en el caso, por ejemplo, mío, a volver otra vez porque yo ya estaba como retirado, ya había como dije, colgado pues el diploma, ya colgado eso, me había dedicado pues a otras actividades y recordando pues las luchas que se dieron por los años 70 y 80, en los cuales pues, también estuve presente con varios colegas, entre ellos Edgar Nieto,
recuerde, el compañero Ariza, Edgar, bueno, Edgar Nieto bueno, importantes, Acosta, Aristófanes Soto, importantes pensadores que se dieron en ese momento de que cierto el conflicto entre los gremios, salieron a generar lo que era de Conti, la Academia Colombiana de Contadores, y que de allí se desprendió la creación del Colegio de Contadores en el año 79, y sus siguientes desarrollos pues no han tenido desafortunadamente la solidez para haber mantenido una organización gremial sólida, unificada, que recoja realmente los sentimientos, que recoja las condiciones y necesidades de la profesión. Entonces, el magíster contador público Rafael Franco dice: nos motivó en este propósito el reconocimiento de una organización que defienda los intereses de los contadores públicos colombianos, tan oprobiados en los últimos tiempos, tan marginados desde que la imposición de grandes intereses nos arrebataron los órganos de dirección profesional y nos convirtieron en instrumentos de poder económico y el clientelismo político. Las organizaciones profesionales que hoy actúan lo hacen en defensa de intereses extraños a la profesión, testaferros de organizaciones privadas que nos convirtieron en sus tributarios por la imposición de técnicas que la ley hizo obligatorias y la propiedad intelectual hizo capital privado. Debemos pagar por su uso en esta nueva relación colonial, o son comerciantes de la capacitación profesional. Esta magnífica para mí nota del colega Rafael pues nos hace reflexionar sobre lo que tiene que ser la profesión. Tenemos que evitar que nuestra profesión se convierta en un instrumento más de ciertas firmas internacionales y organizaciones privadas, donde van a tener 270.000 contadores a sus servicios, pagándoles con cada periodicidad un certificado que es el que están solicitando para poder laborar. Seguramente a eso tienden o que van a entender, si es que nosotros no vamos a estar prestos a eso, para que la única certificación que tenga validez en nuestra patria tiene que ser las expedidas por las autoridades competentes, y en este caso el Ministerio de Educación, que le da la potestad a las universidades privadas y públicas para entregarle esa certificación para desarrollar su profesión como contador público. Necesariamente es lógico que los contadores públicos debemos estarnos capacitando y preparando, porque la ciencia y la tecnología y las normas y la sociedad en sí van cambiando, y lógico que tenemos que estar dispuestos a estarnos presentando pues a las competencias que exijan las autoridades que emanen del gobierno de la profesión. Seguramente habrán exámenes que permitan que nuestras certificaciones sean avaladas por las condiciones de capacitación y profesionalización y actualización que requerimos los contadores en los tiempos modernos. Yo estoy tocando aquí un poco de todo relacionado con el desarrollo de qué y por qué nació el Consejo Nacional y qué nos ha movido pues a estar frente al desarrollo de la profesión. Una de las grandes circunstancias que tenemos aquí es el Código de Ética. Consideramos que el Código de Ética, que está dentro de la Ley 43 del 90, apunta pues a que en estos principios básicos, fundamentales, se encuentra pues el desarrollo de la profesión. Ahora, en este Código de Ética se incorporó el Código de Ética del IESMA. Creemos que pues son importantes, no creemos que no sean necesarios. Seguramente algunos de ellos pues habrá que
integrarlos pues al desarrollo legislativo colombiano, pero no por la vía de arrendar la ciencia contable y la producción de la contabilidad a esas organizaciones privadas internacionales. De tal manera que allí el código de ética debe ser un código asumido desde la legislación nacional y asumido por contadores públicos nacionales. Un código de ética para Colombia. No necesitamos ni el código de ética de ninguna otra región del mundo, no porque de pronto no se parezcan o no sean iguales, sino porque tenemos que defender nuestra soberanía, nuestra dignidad. Y es allí, en ese código de ética, donde nosotros vamos a tener la base fundamental para desarrollar una labor eficiente. En el caso de los revisores fiscales, que pues, de alguna manera pues, se ven involucrados en los grandes escándalos de corrupción que se han visto en nuestra nación y a nivel internacional. En el caso de nuestra nación, pues tenemos el caso de Brecht y Interbolsa como los más recientes, sin desconocer que hacia atrás pues han existido miles de actos de corrupción absolutamente deplorables para el desarrollo económico y político del país. Creemos que el contador debe estar al frente de estos desarrollos y no al frente a estos desarrollos como una acción ética que le permita no solamente registrar los hechos, sino imponer el criterio de la dignidad, el criterio del deber ser ante la sociedad, porque el contador público entre sí tiene una responsabilidad social y su actividad es social, porque todos los informes tienen un impacto social hacia la economía, en tanto que estos tienden a ser base fundamental para el desarrollo fiscal del país en términos de tributación, que viene a ser la política fiscal del país. El contador público, de alguna manera, está muy relacionado con todos los resultados que tienen que ver con la corrupción empresarial, no porque sea artífice, ni porque sea el actor de ellas, sino porque de alguna manera por sus manos cruzan los comprobantes o de alguna forma a sus espaldas pueden cruzar muchas transacciones que pudieran ser evidenciadas por el mismo contador o que puedan ser evidenciadas por los órganos de control de las empresas o los órganos de control del Estado. En estas circunstancias tenemos una tela de juicio por todas estas circunstancias que han pasado, por las burbujas bursátiles. Los contadores tienen que ver con las regulaciones, los políticos son los que emanan las leyes. Nosotros dentro de un sistema democrático nombramos a los políticos para que expidan las leyes, y digamos que allí es donde nace, digamos, el gran factor distractor, llamémoslo así, en el sentido de que las leyes en gran mayoría tienen, como hablábamos ahora en el caso del filósofo y biólogo Maturana, unos intereses que mueven la expedición de la normatividad y la legislación. Y hay unos administradores que hacen que estos políticos funcionen. Los abogados, no solamente los abogados, los ingenieros, los médicos, arquitectos, todos están de alguna forma en esta tela de juicio y en esta corrupción empresarial que está muy ligada a la corrupción estatal. Esto, digamos, de calificadores de riesgo, los auditores, las autoridades de control, los analistas, la contabilidad, la profesión contable, todo esto es
son elementos de análisis que a cada uno de ellos conllevarían pues una presentación exclusiva y especial. Por ello, pues los contadores públicos pues, estamos en la mira. Muchos pues han tenido que responder las aventuras de investigación y sanciones y responder. Ahora miramos que el contador, y ahí es donde nace el Consejo Nacional de Contadores y donde tenemos que apuntarle, el contador tiene más deberes que derechos. Y es donde tenemos que nosotros entrar a ver las reglamentaciones de la profesión frente a las garantías del desarrollo profesional, tanto en las áreas de la contabilidad, como en las áreas de fiscalización y control, como en las áreas de auditoría. En todo este tema, pues, hay normalmente personas que están involucradas en operaciones de soborno, corrupción, que disfrazan sus operaciones a fin de darles apariencia de legalidad, procurando la obtención de soportes contables depurados, contratos, facturas, entre otros, que dentro de la finita cadena de transacciones tienden a camuflar la cantidad de documentos que deben trabajar el contador, el auditor y el registro fiscal. Entonces, ahí es donde nacen las responsabilidades y donde tenemos que entrar a delimitar el accionar del contador público dentro de sus diferentes áreas como revisor fiscal, en la institución de la revisora fiscal, en la institución, en el manejo de la auditoría financiera y en el manejo pues, de la asesoría, de las diferentes asesorías financieras, tributarias, en diferente gama de relaciones gerenciales que tiene que incluso desarrollar el contador. Todo eso que les hago en resumen nos llevó pues a fundar, a crear, a que algunos que, como les comentaba anteriormente, estábamos retirados y nos inquietó pues, la cantidad de circunstancias que se movían frente a la producción, y quienes vivimos y que a quienes, como en el caso mío, o muchos otros contadores, hemos tenido la fortuna de darnos una vida digna, una vida con calidad, de obtener, digamos, de ella los mejores beneficios, pues ahora queremos retribuirle apostándole a que la contabilidad pública siga siendo esa profesión de dignidad y desarrollo en el país. Entonces, ahí creamos los estatutos. Y los estatutos ya están debidamente registrados, ya fueron aprobados en la Asamblea, están en la Cámara de Comercio, estamos en el desarrollo de este ejercicio, y el Consejo Nacional de Contadores Públicos, pues como es una entidad sin ánimo de lucro y construida de acuerdo con las leyes colombianas, es una organización como todas las demás, una organización no gubernamental, como todas las organizaciones de contadores que existen actualmente, unas muy antiguas, otras recientes, pero nosotros somos los más recientes y queremos encauzar y entrar pues realmente a defender la profesión. Pero nuestra misión básicamente está en la unidad, en la defensa de la unidad gremial, en el espíritu de la apertura, tolerancia, el pluralismo ideológico, pero claro, lógicamente con dignidad. Nosotros no podemos prestarnos a las manipulaciones o a las dobles actuaciones que han querido tener otras organizaciones, en las cuales pues hemos querido participar, pero se presentan ante los contadores y a su vez hacen una serie de propuestas interesantes, pero digámoslo así popularmente, coloquialmente, por debajo de la mesa están haciendo otro tipo de actuaciones. Eso no se hace. Nosotros queremos que los desarrollos de la profesión se hagan dentro de los más altos niveles, dentro de un ejercicio democrático, dentro de un alto nivel
representativa. Nosotros, los que estamos en este gremio, no vamos a pretender hacer una reglamentación para los 18, los 20 contadores que se reúnen provincialmente. Lo digo en este momento, el Consejo Técnico de la Contraloría Pública pues ha tenido el gran valor y eso pues es plausible y lo vemos positivamente, buena intencionalidad de reunir unos comités regionales para que los contadores, como le decía el colega del Consejo Técnico de la Contraloría Pública, miembro del Consejo, Carlos Molano, ellos presentaban una hoja en blanco con el objeto de que allí fuéramos a plasmar las diferentes análisis y propuestas que hay de los contadores para reformar la profesión de la contaduría. Efectivamente, en eso estamos. Y me parece plausible, se han reunido los comités, ahí hemos participado a nivel regional, aquí en Bogotá hemos participado y en eso estamos. Pero en la gran mayoría es lánguida, muy lánguida la participación. Por eso es importante que los contadores públicos entremos en ese proceso de la inspiración que hablábamos cuando presentaba el esquema del filósofo y biólogo Maturana. Debemos hacer una conspiración con el objeto de llegar a las mejores condiciones para desarrollar la profesión dentro de una condición de apertura, de tolerancia, de pluralismo ideológico. Y allí es donde queremos llegar. Por eso es que nuestra misión como Consejo Nacional de Control Públicos y apunta precisamente a ello. Dentro del objeto social, pues tenemos 10 objetos. Pues claro, el principal es buscar la agregación de los contadores públicos que se identifiquen y quieran desarrollar una labor para el ejercicio y la dignidad de la profesión. La promoción de prestación de servicios profesionales contables de la más alta calidad para el beneficio de los usuarios y la sociedad en general. A eso queremos llegar, pues estamos en esa línea. Servir como órgano consultor del Estado en aspectos relacionados con la función social de la Contraloría Pública. También estamos en esa línea de poder, a través de nuestros comités, expedir normas e incluso analizarlas y, si es posible, darle nuestro beneplácito, o por el contrario, entrar a hacer los análisis correspondientes para sus correcciones, modificaciones que sean el caso. La promoción de una educación contable que incluya la formación integral de los contables públicos, formándolos como gestores de cambio en el nuevo contexto de la economía. Esto aquí dentro de la educación no formal, en eso estamos, por eso estamos haciendo todos los jueves estos conversatorios, conferencias, paneles con conectados contadores en su gran mayoría. Hasta la fecha nos han acompañado excelentes conferencistas y pues asimismo llamamos a los contadores que quieran tener este escenario, que quieran presentar sus propuestas, que quieran presentar sus desarrollos técnicos, sus investigaciones, que pueden acudir aquí al Consejo y con mucho gusto, dentro del ánimo tolerante que nos va a caracterizar, aquí los estaremos escuchando. Dentro de esto, últimamente tenemos un diplomado que estamos desarrollando y que vamos a comenzar a activar en octubre 13, sobre normas internacionales de información financiera y el impacto en el régimen tributario colombiano. Muy importante ese desarrollo, que vamos a ver esa complejidad que lleva a desarrollar la contabilidad financiera, entre comillas, la contabilidad tributaria, y las normas y el régimen estatutario tributario. Allí pues habrá unos
dos entes muy importantes, en el cual está nuestro contador magíster Luis Fernando Martínez, que es el director de este diplomado. Va a ser muy importante seguramente los desarrollos que allí se establezcan. También queremos hacer un intercambio con organizaciones nacionales e internacionales, por ejemplo, la integración de la comunidad contable. En esto hemos estado, hemos expedido cartas abiertas, hemos pedido comunicaciones conjuntas. En este momento, con 10 organizaciones hemos hecho intercambio de informaciones. Hemos expedido algunas comunicaciones conjuntas, entre estas está la última, que fue una carta abierta al ministro de Comercio, Industria y Turismo, en el sentido, pues, la carta abierta se dirigía con el propósito de manifestar la intencionalidad que existían de otros gremios que se dicen ser los más importantes, ellos, y que enviaban un proyecto de ley sobre la revisoría fiscal, el cual nos llamó mucho la atención, porque si en el Consejo Técnico de la Contraloría Pública se están formando los comités para analizarlo y para promover y desarrollar un proyecto de ley, extrañamente, pues mandan otro proyecto que nosotros de alguna forma creemos que lo estaban haciendo por debajo de la mesa, porque algunos de los que pues están rubricando esta carta, pues hacen parte también del Consejo Técnico y tendrían conocimiento de que se está desarrollando. Entonces consideramos que eso ahí no genera pues las lealtades necesarias dentro de la profesión para desarrollar pues un ámbito pues de co-inspiración, que es lo que nosotros necesitamos en este momento para sacar o desarrollar, tener un reglamento de la profesión robusto, fuerte, representativo. Este punto pues está muy relacionado con el anterior del desarrollo de las actividades educativas, de capacitación y solución de conocimientos. Igualmente la participación en la expedición de la habilitación que permite el libre ejercicio de profesión, que es lo que en eso estamos, acorde con los objetivos sociales de la contabilidad pública y de todos los contadores. En eso es lo que estamos. En este punto séptimo, en estos objetivos, es el que en este momento venimos desde el año pasado proponiendo y expidiendo pues informes y teniendo como propuestas proyectos de ley en los cuales pues ya están en los organismos del Estado, en las superintendencias de sociedades, en un ministerio, el proyecto de ley sobre la revisoría fiscal y el proyecto que emanaría o tenemos sobre la colegiatura o sobre el gobierno de la profesión. El octavo pues es un numeral muy ecológico, muy ambiental, que tiene que ver con el fomento en la sociedad de la conciencia para el uso racional del recurso orientado a la conservación de un ambiente sano. Ahí pues está todo el juego que tiene que ver con la conciencia frente al recalentamiento global, el cambio climático, frente al desarrollo desesperado. Por supuesto que la economía necesita de los mercados, que la economía necesita del desarrollo, del crecimiento económico, del desarrollo económico. Pero esto no es obvio para que los recursos naturales sean explotados de cualquier manera. Es decir, creemos que los recursos, desde el punto de vista económico, deben propender por los recursos del subsuelo, deben propender por buscar una industrialización que conlleve un desarrollo, una transformación para
que tengamos no solamente bienes de consumo interno, sino también para la exportación y la competencia internacional. Asimismo, desarrollo de bienes de capital que permitan al país ser industrial, un país en desarrollo. Es decir, tenemos que salirle al modelo económico neoliberal. Es decir, porque el modelo económico neoliberal de alguna forma está precipitando al desconocimiento de derechos no solamente ambientales, sino los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la educación, a la vivienda digna. De tal manera que en este momento una sociedad con conciencia tiene que ver con el desarrollo de una política fiscal responsable, con el propósito de que la nación, la población tenga una calidad de vida óptima, necesaria. Es decir, necesitamos desarrollar una economía de mercado social y no de cualquier manera. El noveno es el fomento y auspicio de la investigación científica y tecnológica de la ciencia contable. Nosotros adolecemos realmente de escenarios de investigación. Dentro de nuestros asociados tenemos algunos investigadores muy importantes. Me atrevo a enumerar como Rafael Franco, Luis Fernando Martínez, Rodrigo Loaiza. Hay otros investigadores, Esteban Correa, y otra serie de investigadores que existen y que han desarrollado pues literatura y desarrollos técnicos de la profesión, José María Peña. Existen una serie de contadores, pero no existe una organización de investigación científica y tecnológica. En las universidades es muy escasa, no se le da la fundamentación, solamente se vuelve tecnicista el desarrollo de los pensums en las universidades. Ahí hay mucho por hacer en términos de desarrollo de la contaduría pública, porque si no lo hacemos y no hacemos investigación científica y tecnológica, el desarrollo de la inteligencia artificial va a ir a desplazar al contador que piensa que la contaduría es el registro o es la digitación de datos. Allí, digamos que el contador es el que piensa que es el registro, la digitación de datos, que era, digamos, de alguna manera el antiguo tenedor de libros. Esa no es la contaduría. La contaduría es el desarrollo de la ciencia con impacto social. Es el desarrollo de los elementos dentro de la economía para permitir que de esos informes puedan tomarse serias decisiones con vistas a mejorar los desarrollos industriales y comerciales y por ende pues los desarrollos de calidad de vida en la población. Esos son nuestros objetivos sociales dentro del Consejo Nacional de Contadores Públicos, que tienen y están muy plegados al desarrollos que estamos en este momento muy pendientes y estamos jugados frente a la reglamentación de la profesión. Y hacemos un llamado, pues, a todos los contadores públicos para que participen, entreguen, porque no van a ser los 18 o los 20 que están participando en los comités regionales, ni los que están participando en los diferentes gremios que tenemos, por ejemplo, en el caso nuestro, los que van a definir. Somos los 270.000 contadores, que es una población enorme.
de la cual depende una gran cantidad de población. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 1 millón de personas entre los contados directos y los que dependen de ella. Bueno, ¿quiénes son los miembros del Consejo Nacional de Contadores? Los miembros del Consejo de Contadores los hemos dividido en 3 tipos, o están aprobados en 3 tipos de miembros. El efectivo, que es el contador público titulado, reconocido por una universidad nacional o internacional, pero reconocidos por el Ministerio de Educación. Es decir, que estén con su tarjeta debidamente expedida por la Junta Central de Contadores. El miembro correspondiente, pues, es el futuro miembro efectivo, que son los estudiantes, es decir, es la juventud que se entrará a repasar. Nosotros que de alguna manera estamos ya copando ese espacio, y que ya estamos, pues, en camino, pues, de dejarles este espacio muy pronto para que ellos continúen generándole a la profesión no solamente la defensa, sino el desarrollo y la dignidad que esta merece. El otro son los miembros adherentes. El miembro adherente es toda persona natural, profesional, que si sea contador público quiera participar dentro del consejo. La única diferencia con el miembro efectivo y el miembro correspondiente es que el miembro adherente tiene voz, más no voto. Lógicamente, respetando el desarrollo de los pares, para efectos de tener, pues, el desarrollo efectivo. Esto es lo que no existe en el gobierno actual de la profesión. El gobierno actual de la profesión está manejado por una serie de dicotomías profesionales y dicotomías de gobierno que hacen que hacen difícil que haya un desarrollo armonioso, coherente de la profesión. Por ello, es necesario desarrollar la colegiatura. Pero tenemos nuestro proyecto y ese será una próxima posición que en estos días tendrá que estar presente por estos mismos canales. Bueno, aquí ya expliqué quiénes son los miembros, cuáles son las condiciones y cuáles son sus condiciones de desarrollo dentro del Consejo Nacional, de sus responsabilidades. Dentro del comité, dentro de la Junta, dentro del Consejo Nacional, existen unos comités de los cuales, pues, tenemos unos desarrollos muy incipientes, pero con algunos responsables lógicos, y que en la medida en que vamos generando más actividad, pues van a adquirir el protagonismo que estos requieren. Tenemos el Comité de Difusión y Comunicación. Este Comité de Difusión y Comunicación está en este momento en cabeza o bajo liderazgo de nuestro joven contador público, André Méndez, que es el quien ha permitido prácticamente que tengamos desde julio a la fecha, pues, una actividad permanente a través de las redes sociales y la correspondencia y la información con todas las demás organizaciones. El comité de incidencia es el que estamos prácticamente dándole, digamos, la vida y tiene que ver con el desarrollo de la reglamentación, lo que estamos haciendo en este momento. Pues hay unos responsables de varias, no muy directamente, pero están relacionados. Están el contador Carlos Pérez, especialista, y pues estamos en ese desarrollo. El comité financiero, pues nosotros me río, digamos, plácidamente, porque no tenemos problemas financieros, porque no tenemos dinero. Y ahí es porque no hay comité financiero, pero de todas maneras, nosotros creemos que se necesitan recursos para desarrollar todo este tipo de actividades. Las redes sociales requieren pagos,
tiempo de algunos profesionales que quieren estar ahí. Y sí, estamos a puerta de las donaciones, estamos a puerta del desarrollo de las actividades educativas, y con eso pues esperamos pues tener pues las condiciones para tener unas bases que nos permitan sobrevivir. No hay casi ninguna organización en el mundo que sobreviva simplemente con las buenas intenciones. Necesariamente el Dios dinero pues es fundamental para la vida, desafortunadamente, de las organizaciones y de las personas. Y así en esa condición estamos. El Comité de Relaciones Interinstitucionales, en él está muy de frente nuestro magíster contador público Luis Fernando Martínez, y muy importante pues sus actividades y sus diferentes relaciones y reuniones con los gremios que hay de la profesión. Y el comité de demanda, pues esas son las tareas que tiene el consejo. El comité de demanda tiene que ver principalmente con la demanda que tenemos que hacer con la ley 1314, por los inconvenientes que presumimos tiene de inconstitucionalidad. En eso estamos, y tenemos que salir con esa responsabilidad, porque fue la que nos dio quienes nos eligieron para estar acá. Bueno, esto fue la época en que se fundó el Consejo, el 18 de febrero de 2017. Aquí está una compañera Luz América, que nos acompañó en la primera parte de la presidencia. Señor Rafael, compañero Luis, que conforman la cita. Las primeras tareas del Consejo Nacional de Contadores Públicos: la primera es agregar los contadores públicos del país, y en esa tarea estamos. Hemos recibido muy buena acogida. Hemos recibido comunicaciones muy importantes de contadores que están laborando y contadores que están en las diferentes áreas de la profesión y en las fuerzas productivas del país. Y la otra, pues, seguirnos legitimándonos como un organismo de profesión que defiende no solamente la profesión, sino el interés público. Cuando hablamos de interés público, es la transparencia en las transacciones público-privadas, es decir, que los recursos de la nación se inviertan en beneficio de la población, y que las inversiones privadas también tengan, digamos, su contenido transparente, que no existan carteles de la producción, ni corrupción en la producción, como el caso de los lácteos, que están vendiendo suero lácteo por leche, grandes empresas públicas. Y así tenemos también otro tipo de empresas que hacen graves trastornos con los precios al cartelizarse, y de esa manera son sacar, llamémoslas entre comillas, el dinero de los trabajadores y de toda la población, de los comerciantes, los que pues, de alguna manera también se ganan su dinero con buena fe. Bueno, la inscripción del gremio ya la anunció nuestro director de comunicaciones, André, colega. Ya sabemos que lo podemos hacer a través de la página, y podemos entrar allí y hacer la inscripción correspondiente. El Consejo Nacional también está mirando la situación de muchos deberes y pocos derechos. Creemos que la reglamentación tributaria le tiene excesivos deberes a los contadores, en términos de responder por información exógena, responder por rubricando declaraciones tributarias del IVA, de renta, de patrimonio, y todas las demás informaciones
que la DIAN, digamos, pretende que el contador sea responsable. Allí no es porque no se quiera tener la responsabilidad, sino que se debe también tener unos deberes, debe tener unos derechos, unas protecciones ante esos riesgos. El contador no tiene ningún tipo de protección sobre su responsabilidad patrimonial, sobre su vida patrimonial, sobre su vida civil, sobre su vida en general, porque en cualquier momento puede quedar involucrado en temas por una omisión, por cualquier situación de las que se contemplan dentro del código penal. De tal manera que allí la responsabilidad se trata no solo de los encargados del área contable y control interno y autoridades fiscales por los hechos de corrupción que existen. Es decir, el interés público es el interés del beneficio, y ese beneficio debe ser lo suficientemente óptimo, transparente. No debe existir la trampa ni del privado ni del público. Y el contador y el revisor fiscal, quienes cumplen esta función, deben cumplir la función también de hacer transparente o, en su momento, denunciar, aunque existen, digamos, condiciones como la ley de corrupción que obliga al contador y al revisor fiscal a denunciar. Pero allí también está lo mismo, un deber, pero el derecho de perder empleo, el derecho del riesgo de persecución, el derecho pues incluso de ser desplazado de su territorio en un momento determinado por ser estigmatizado en cierta forma por algunos sectores comerciales o industriales, por haber denunciado algún hecho irregular en algún sector de la industria del comercio o de servicios. Entonces allí, en esta parte de muchos deberes y pocos derechos, tenemos que trabajar también todos los contadores. Y seguro que ahí vamos a tener bastante elementos de dónde coger para comenzar a formar, digamos, unos temas específicos para ir a proponer normas que desarrollen los deberes, pero también que desarrollen los derechos frente a los riesgos potenciales de los contadores. Nosotros hacemos un llamado muy especial a los estudiantes. Los estudiantes son la vida viva, me perdonan por la redundancia, pero es la vida viva, no solamente de la nación, sino de la profesión. Por eso los llamamos a que se unan. Ahí son miembros que pueden ingresar al Consejo Nacional. No se les va a cobrar, pero sí se les reciben sus aportes, si tienen capacidad de hacerlo, con mucho gusto. Pero también pueden aportar conocimiento, pueden aportar experiencias en su vida académica. Y aquí tenemos el escenario en el Consejo Nacional de Contadores para que hagan sus correspondientes presentaciones o alusiones que sean de interés de la profesión y de la nación e internacionalmente también. Yo voy a dejar acá, pero sí hago un llamado muy, muy urgente a los contadores a que dejemos la pasividad. Estamos dentro de la fórmula de la ecuación, estamos estando más en el pasivo. Hay que entrar a ser partícipes para que la democracia viva dentro de la profesión, para que tengamos los elementos de juicio para que la reglamentación sea lo suficientemente capaz de aportarle a la profesión y aportarle también a la República de Colombia. Yo dejo acá y pues le doy paso pues a nuestro conferencista Luis Fernando. Muy bien, Erwin.
Muy buenas noches a todos. Me parece que ha hecho un análisis muy interesante de lo que es la estructura actual de la profesión, la problemática de la profesión. Yo quisiera simplemente tocar 2 o 3 puntos que me parecen importantes ahondar muy rápidamente porque estamos ya con poco tiempo disponible para la culminación de esta charla del día de hoy. Me parece que es muy interesante mirar retrospectivamente lo que ha sido el desarrollo de la profesión. Y aquí es muy importante ver que antes que profesión, nosotros tuvimos el desarrollo de una técnica en el país. Realmente nuestra profesión es una profesión joven, una profesión que data por allá de mediados del siglo pasado, ¿sí? Y que a principios del siglo pasado ya existían la actividad de ejercicio técnico y tecnológico de los contadores, pero no existía la profesionalización. Obviamente nuestra profesión surge por allá después de los años 50, ¿sí? Como respuesta a precisamente esa estructura que se había originado a principios del siglo, donde después de la Primera Guerra Mundial se desarrollan o se hacen desarrollos importantes desde el punto de vista de la industrialización del país, en el país. Se empiezan a desarrollar grandes industrias y existía la necesidad de tener contables para responder a esos desarrollos económicos y esas formas societarias que se empezaban a generar a principios del siglo pasado, que efectivamente fueron inicialmente suplidas con contadores foráneos que vinieron del exterior a desarrollar las prácticas contables. Solamente a partir de mediados del siglo pasado se empieza a profesionalizar la función del contador público, ¿sí? Y es ahí donde empieza básicamente los primeros problemas de lucha gremial que se gestan en esos 20 años subsiguientes, por allá desde 1950 hasta 1970, o finales de los años 70, donde hay realmente un tire y afloje frente a qué es la estructura profesional. Existía lógicamente una gran cantidad de contadores foráneos y existía igualmente unos desarrollos tecnológicos foráneos que habían sido traídos al país como necesidad a la respuesta que se tenía frente a, a los procesos de industrialización que vivía el país. Y es ahí donde empieza entonces la lucha entre esos dos sectores profesionales, digamos, los profesiones pues, que apenas iniciaban, los extranjeros que venían a desarrollar sus prácticas en el país y a suplir las necesidades de manejo de información, y los profesionales que empezaban a hacer sus estudios en las universidades y una vez establecida la profesión como tal desde el punto de vista educativo. Una vez salen los primeros profesionales, empieza pues la lucha entre los foráneos y los nacionales que desarrollan sus estudios a partir de las primeras facultades de contaduría pública en el país. Y es así como se implementa una lucha importante por allá en la década de los 80, donde surge efectivamente esa gran división entre el pensamiento contable internacionalista y el pensamiento contable que ya era fruto de un desarrollo profesional presentado o plasmado a través de las primeras facultades de contaduría pública que existieron en el país.
Y esa lucha que se inicia en esa época es la misma lucha que tenemos en la actualidad, simplemente una lucha de definiciones de qué es lo que la contaduría pública realmente requiere como profesión al servicio de nuestro país, ¿sí? Digamos, esa lucha de clases que se gesta a partir de la década o que se configura a partir de la década de los 80 del siglo pasado, es la misma lucha que tenemos en la actualidad. En esa década de los 80 surge, digamos que nuestra agremiación, que si bien es cierto, hoy se llama Consejo Nacional de Contadores Públicos, que es como jurídicamente una institución reciente. Sus antecedentes fueron el Colegio Colombiano de Contadores Públicos, que se crea por allá a finales de los años 70, ¿sí? Como consecuencia precisamente de esa lucha que había entre los nuevos profesionales que empezaban a dar las universidades nacionales y los profesionales de la contaduría pública que habían desarrollado sus actividades técnicas desde principios del siglo. Ahí uno puede observar cuando se empieza a reglamentar la profesión, los contadores públicos juramentados y los contadores públicos profesionales que habían hecho ya efectivamente sus estudios universitarios. Pero nuestros antecedentes como Consejo Nacional de Contadores Públicos están cimentados desde la década, finales de la década de los 70, en lo que en otrora se llamaba Colegio Colombiano de Contadores Públicos, que fue igualmente una institución que surge o que nace a la vida jurídica como consecuencia o respuesta de la defensa de la profesión desde el punto de vista de las actividades nacionalistas y donde efectivamente se empieza a hacer esa gran discusión entre nacionales e internacionales. Digamos que quería aclarar eso porque pues, nuestros antecedentes están allá en el Colegio Colombiano de Contadores Públicos como organización nacionalista, la primera con esa visión nacionalista que desafortunadamente a finales o a principios del presente siglo, mejor, desaparece como organización jurídica, pero que continúa como estructura gremial, manteniendo sus principios y que vuelve y se consolida con la conformación del Consejo Nacional de Contadores Públicos. Eso es importante tenerlo presente. Y efectivamente, en esa lucha de la defensa de la profesión que hace o que se inicia con el Colegio Colombiano de Contadores Públicos y que hoy retoma esas banderas del Consejo Nacional de Contadores Públicos, es básicamente nuestro sustento de trabajo que les esbozó nuestro presidente Erwin en los minutos anteriores. ¿Qué es lo que pretende el Consejo Nacional de Contadores Públicos? Pues la defensa de la profesión, que era igualmente uno de los objetivos que tenía el Colegio Colombiano de Contadores Públicos. Hoy más que nunca, porque nos encontramos con esa gran disyuntiva frente al quehacer contable, cuando con la Ley 1314 del año 2009 se tratan de implementar igualmente procesos de internacionalización de la normativa, no solamente técnica, sino que igualmente de la normativa en términos de ética profesional y en términos de gobernanza de nuestra profesión. Y ahí es a donde vuelve y se ahonda la lucha entre la defensa de los intereses nacionales frente a la incorporación de metodologías o normativas de carácter internacional que nunca fueron analizadas o consultadas frente a lo que el país requiere de los contadores públicos. Y es precisamente el momento oportuno que nosotros tenemos que aprovechar para, frente a la nueva reglamentación, tratar de establecer cuáles son efectivamente los criterios
y las perspectivas que tienen los contadores públicos frente a las necesidades del país. Nosotros hemos querido participar en algunos procesos que los organismos de gobernanza de la profesión que se crean con la Ley 1314 han tratado de establecer. Desde el año 2009 hasta la fecha, nosotros hemos encontrado que la reglamentación tanto técnica como de la profesión ha sido básicamente una copia de normas que rigen en el contexto internacional bajo unas perspectivas de necesidades de información diferentes a lo que requiere el país. En ese sentido, nosotros, al participar en estos procesos de reglamentación de la profesión, lo que pretendemos es hacer un análisis de las necesidades que tiene el país frente a los contadores públicos y armar unas estructuras regulativas que le permitan a la profesión hacerle un aporte a la nación frente a esos requerimientos o a lo que se requiere como desarrollo de carácter profesional y como aporte a esa responsabilidad que la ley nos ha otorgado frente al interés público. Entonces, consideramos que el primer punto de partida, y así lo hemos hecho incluir en los desarrollos de discusiones normativas como la reforma a la Ley 43 y la reforma a la revisoría fiscal, que siempre hemos de partir de un análisis de las necesidades que tiene el país frente a los contadores públicos para poder desarrollar posteriormente una normativa que se acomode a esas necesidades. Bien lo planteaba el colega Erwin ahora, las normas internacionales de información financiera obedecen a otros intereses. Si nosotros observamos que las normas internacionales que actualmente rigen las NIF y las NIAS, estas normas se habían estructurado frente a lo que los organismos internacionales habían planteado por allá en la década de los 70, de lo que eran las organizaciones. Recordemos que en la década de los 70 se plantea el primer manifiesto Davos, que lo que hace es una definición de estructuras empresariales siempre ligadas a las necesidades de información frente a al poder del capital, frente a los accionistas. Y así estaba dada la estructura de las organizaciones. Las organizaciones se debían a los intereses de quienes aportaban el capital a las organizaciones. Y en ese sentido se desarrollaron normativas internacionales que tendían a proteger esos intereses del capital. Si nosotros observamos las nuevas visiones que tiene los organismos internacionales, incluyendo el segundo manifiesto de Davos que se produce a principios del presente año, por allá en febrero de este año 2020, se hace un segundo manifiesto de Davos, donde se hace una visión distinta de las estructuras empresariales y se cambia esa visión de que las organizaciones se deben única y exclusivamente a quien aporta su capital. Observamos que este nuevo manifiesto de Davos dice que además de esos intereses que tiene el capital, también las organizaciones tienen que propender por los intereses de carácter social, que las organizaciones también se deben a su entorno social y que por lo tanto debemos de estructurar visiones diferentes, que no es solamente el capital al que se debe subordinar las decisiones de las organizaciones, sino que también las organizaciones tienen un carácter de responsabilidad social inmersa dentro del contexto en el que se desarrolla. En ese sentido, entonces, nosotros desde el punto de vista de la profesión, tanto en el ejercicio de la contaduría pública como en el ejercicio de la revisoría fiscal, debemos cambiar la visión y es que tenemos que tener un ejercicio profesional para poder informar y controlar
estos entes económicos con esa perspectiva no solamente de protección del interés del capital, sino también la protección del interés de la sociedad y el interés general que bien lo manifiesta o lo hace el manifiesto de Davos, lo plantea el manifiesto de Davos. Con esa visión entonces tenemos que empezar a estructurar cuáles son las necesidades tanto de información o de actividades que desarrolla el contador público en nuestro contexto nacional para poder estructurar toda una normatividad que se armonice con esas visiones que tienen actualmente las organizaciones. En ese sentido, entonces, nuestra estructura y nuestra posición frente a las actividades de regulación se tienen que empezar a desarrollar a partir de las necesidades que tiene el país frente al ejercicio de la profesión del contador público. Igualmente, también lo planteaba Erwin ahora, hay muchos deberes de los contadores públicos que no solamente están contemplados en la Ley 43 y en el Código de Comercio o en las normas relacionadas, sino que también se hace necesario hacer una compilación de todo el gran número de responsabilidades que se tienen a través de otras normas o otras regulaciones distintas al Código de Comercio o a la regulación propia de la profesión, como bien lo planteaba Erwin, en el sentido del Estatuto Anticorrupción, del Estatuto Antilavado de Activos, del Estatuto de Financiación del Terrorismo, donde hay una serie de actividades que le delega el Estado al contador público, que de no cumplirlas igualmente se ve involucrado en procesos o actividades de carácter penal. En ese sentido, hay que entonces compilar todas estas obligaciones e igualmente sugerir o plantear protecciones para un adecuado ejercicio profesional que le permita al contador público en cualquiera de sus dimensiones poder establecer un alcance adecuado en el ejercicio de sus funciones, pero con la debida protección por parte del Estado en términos de el campo laboral o en términos hasta de la integridad personal y de la protección de su propio patrimonio para que no se vea expuesto a situaciones que lo puedan llevar a condiciones inadecuadas desde el punto de vista de su integridad o de su estructura patrimonial. Se hace necesario entonces que de la mano con las obligaciones y con los deberes que tienen los contadores públicos hay una adecuada protección por parte del Estado. Bien es sabido por muchos de los colegas que en el momento de alguna denuncia frente a hechos irregulares en una organización, fácilmente pueden destituirlo de su cargo sin que haya consecuencias para la organización que lo destituye y quien en última instancia sale perjudicado es el propio contador público, por falta de protecciones y de garantías para el ejercicio profesional. En ese sentido, entonces, estamos participando en ese proceso que el Consejo Técnico de la Contaduría ha iniciado, ¿sí? Yo no sé si con la debida transparencia o no, pero de todas maneras habrá que participar en él, a pesar de que en algunos momentos creemos que puede ser simplemente un saludo a la bandera. Procesos donde ha pretendido el Consejo Técnico de la Contaduría Pública socializar la discusión frente a lo que debería ser la visión del contador público del futuro y empezar a hacer la discusión de qué y cómo se debe estructurar la profesión hacia el futuro próximo. Consideramos que es necesario participar en estas actividades y participar abiertamente, aunque en algunas situaciones uno lo que observa es que el Consejo Técnico está haciendo estas discusiones, pero que en el fondo pues ya se tienen planteadas las reformas que se requieren. De todas maneras,
habrá que dar las discusiones amplias, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Vemos que, como bien lo planteó ahora Erwin, que fue objeto de una carta abierta que le mandamos al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo frente a una posible pretensión que tenían de modificar el Código de Comercio que surgió a mediados del año anterior y que desembocó en lo que hoy es el Gran Comité de Reforma a la Revisoría Fiscal, pero que algunos sectores profesionales han pretendido continuar con ese proyecto de ley que lo que hace es convertir básicamente la revisoría fiscal en auditoría externa. Y sabemos que la auditoría externa es un control posterior y las normas de auditoría, las normas internacionales de auditoría y de aseguramiento son de aseguramiento de información financiera o a estados financieros y que por lo tanto eso va en contravía de lo que plantea el Código de Comercio frente al ejercicio de la revisoría fiscal, que es un control perceptivo, control previo y control posterior, un control permanente. Es criterios de fiscalización y no criterios de control posterior y selectivo que en última instancia terminan en procesos de control de carácter lamentativo. Nosotros consideramos que la figura de la revisoría fiscal debe mantener la estructura que hay actualmente en la regulación del país, que es, entre otras cosas, una estructura muy específica desarrollada en Colombia, aunque en otros países existen figuras similares, pero que nosotros tenemos desde el punto de vista regulativo una normatividad que va más acorde con las estructuras del interés social de la profesión. Consideramos que si bien la Junta Central, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública fue partícipe de ese proyecto de reforma del Código de Comercio, ahora trata de establecer efectivamente un proceso distinto para la reglamentación que se requiere y se abre lógicamente a toda la normatividad del alcance del ejercicio de las actividades del contador público y no solamente del revisor fiscal. Pero uno observa también algunas contradicciones en el mismo gobierno nacional. En los últimos días hemos escuchado que se está reviviendo igualmente un proceso de discusión de unificación del Código Civil con el Código de Comercio. Unificar estos dos códigos y dice uno, bueno, si lo van a unificar en el Código Civil y en el Código de Comercio, existen normas que afectan el ejercicio de la revisoría fiscal y de la contabilidad misma. En ese sentido, entonces, ¿a dónde va esta discusión que está planteando el Consejo Técnico cuando el mismo Gobierno Nacional y el Consejo Técnico es parte del Gobierno Nacional, está por otro lado tratando de establecer unificaciones del Código Civil con el Código de Comercio, donde hay estructuras incluso de la reglamentación del ejercicio de la revisoría fiscal y de las actividades que tienen relación con la contabilidad misma y con los contadores públicos? Entonces uno observa que no hay una coherencia desde el punto de vista gubernativo frente a todas estas discusiones y eso habrá que hacer una discusión amplia, habrá que esperar a ver qué pasa con esa posible unificación de códigos y qué va a pasar frente a lo que nos interesa a nosotros los contadores públicos en términos del ejercicio de nuestra profesión si se trata de unificar estos dos reglamentaciones. Por otro lado, también es importante establecer que si bien el Consejo Técnico es el ente normalizador, el ente que propone las normas para que sean emitidas por las entidades de gobierno, ¿sí? Consideramos que se debería de seguir simplemente con la reglamentación de normas de carácter técnico, pero no con las normas de carácter profesional. O sea, las normas que tienen que ver con el ejercicio profesional, para nosotros no son competencia del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Habrá que estructurar
efectivamente unos comités que permitan esa regulación de la profesión. Está bien, como su nombre lo indica, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública debería dedicarse única y exclusivamente al desarrollo de normas técnicas, y todas normas técnicas me refiero a las normas y a los procedimientos que tienen que ver con la práctica técnica de la contaduría pública, o sea, las normas de información financiera, más no las normas que regulen la profesión o el ejercicio profesional. En ese sentido, otra de las banderas que nosotros hemos liderado es que se deben de dar unas claras definiciones separadas de lo que es el contador público y lo que es la contaduría pública, unas definiciones claras de qué es revisor fiscal y qué es revisoría fiscal, porque nosotros tenemos regulada la revisoría fiscal, tenemos regulada el revisor fiscal, pero no la revisoría fiscal. En ese sentido, entonces, hay que darle ese cuerpo de institucionalidad a la figura de la revisoría fiscal, porque el revisor fiscal es quien ejerce las funciones de revisoría fiscal. Entonces, mal está estructurado nuestro ordenamiento jurídico, que se regule al revisor fiscal, pero no se defina la revisoría fiscal como institución. En ese sentido, también ocurre lo mismo frente al contador público y a la contaduría pública. Y ocurre lo mismo frente al contador general de la nación y la figura de la Contaduría General de la Nación. Hay que crear las instituciones y luego los cargos que van a desempeñar esas funciones que se estructuran en las instituciones. ¿Sí? Creo que nuestra regulación adolece de eso, de unas claras y amplias definiciones de lo que son las estructuras al interior de la profesión. Por eso, incluso adicional a lo que planteaba Erwin ahora, que fue un planteamiento del profesor Rafael Franco, de 3 ejes temáticos en las discusiones que se han planteado. Un eje temático de definiciones, un eje temático de gobierno de la profesión, un eje temático de ética. ¿Sí? Nosotros en Antioquia hemos propuesto un eje temático adicional, que es ejercicio profesional de los contadores públicos. O sea, estamos estructurando 4 subcomités dentro del Comité Regional de Antioquia. Un subcomité de definiciones de todo lo que tiene que ver con el contador público, un subcomité de gobierno de la profesión. Ahí estamos proponiendo nosotros un proyecto de colegiatura única profesional, como bien lo planteaba Erwin en desarrollo del artículo 26 de la Constitución Nacional. Un comité de ética profesional, porque consideramos que las normas de ética emitidas por la IFAC son normas de ética que tienen que ver con el ejercicio de información frente a los estados financieros y no con ejercicio profesional, como el caso de la revisoría fiscal. Y un comité de ejercicio profesional donde se va a discutir ampliamente cuál es el alcance de la revisoría fiscal, cuál es el alcance de la auditoría interna, cuál es el alcance de la auditoría externa, cuál es el alcance de otras actividades relacionadas como la asesoría tributaria, los servicios de procesamiento de información, etc. Entonces, se establecen 4 subcomités aquí en Antioquia y en torno a ellos estamos dando ampliamente la discusión frente a lo que requiere el país desde esas 4 perspectivas. Consideramos y esperamos que no sea simplemente estos comités que se están conformando a nivel regional, que sean un saludo a la bandera, sino que realmente tengamos una participación y sean acogidas las propuestas y consolidadas las propuestas a nivel nacional para que de ahí surja una gran reglamentación de la profesión. Tenemos entendido que hay ya algunas reglamentaciones previamente establecidas. Esperamos que se les dé la debida discusión y que nuestro trabajo no sea un saludo a la bandera. Muchas gracias por la participación el día de hoy y los invitamos ampliamente a que participen en estas discusiones, a que participen en estos foros donde los vamos a mantener debidamente informados de los procesos
que se están desarrollando. Adelante, Erwin o André. Bueno, muchas gracias a nuestro magíster contador público, Luis Fernando. André. Muy bien, entonces, si hay preguntas, con mucho gusto. Ah, bueno. Bueno, muchas gracias a los que asistieron y ahí seguimos pues el cumplimiento de nuestra más alta dignidad por defender la profesión y por seguir aportando, y un llamado pues a todos los contadores porque estamos en el momento más coyuntural y crítico que es la reglamentación de la profesión. Entonces, le agradecemos pues a nuestro conferencista Fernando y a André como coordinador. Muchas gracias.